Bueno, seguimos leyendo por la página 35 y nos quedamos en la pregunta que está en el medio. Cuando dices ser, ¿estás hablando de Dios? Y si es así, ¿por qué no lo dices? La palabra Dios ha perdido totalmente su significado después de miles de años de uso erróneo. Muy pocas veces la uso. Cuando digo que ha sido mal utilizada, me refiero a que personas que nunca han vislumbrado el reino de lo sagrado, la infinita vastedad a que hace referencia esa palabra, la usan con mucha convicción, como si supieran de qué están hablando, o argumentan en su contra como si conocieran lo que están negando. Este uso equivocado ha dado lugar a creencias absurdas, afirmaciones y engaños del ego, como cuando se dice, mi Dios es el único Dios verdadero y tu Dios es falso, o la famosa afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En cuanto se pronuncia, se crea una imagen mental. Quizás ya no sea la vieja imagen del anciano de barba blanca, pero sigue siendo una representación mental de alguien o algo que está fuera de ti. Y en efecto, ese algo o ese alguien es casi inevitablemente del género masculino. Bueno, sigue con la lectura de que siempre, incluso cuando le preguntan la palabra a Dios, a pesar de que, ¿no?, la misma Biblia en el libro de Génesis dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Él, es decir, habrá que ver qué parte de Dios interno tenemos, siempre imploramos y siempre nos enfocamos hacia la afuera. Incluso en la espiritualidad nos enfocamos hacia un Dios que parece que está pues fuera de nosotros, ¿no? Y sin embargo, Edgar pues insiste en mirar hacia adentro. Incluso en la espiritualidad de que volvemos a mirar hacia afuera, volvemos a mirar hacia Buda, hacia Dios y siempre está afuera. Insiste, vamos a ver qué parte de ese Dios o ese Buda o esa imagen que tenemos de Dios, qué parte realmente es la que tenemos nosotros dentro, ¿no? Nos insiste en buscar ahí. Seguimos leyendo. Ni Dios ni ser, ni ninguna otra palabra puede definir o explicar la realidad inefable que está detrás de la palabra, por lo que la pregunta relevante es si la palabra empleada ayuda o dificulta la experimentación de eso hacia lo que apunta. Apunta más allá más allá de sí misma a esa realidad trascendente o se presta con demasiada facilidad a no ser más que una idea en tu cabeza en la que creer, un ídolo mental. La palabra ser no explica nada, pero la palabra Dios tampoco. Ser, no obstante, tiene la ventaja de ser un concepto abierto y no reduce el infinito invisible a una entidad finita. Es posible formarse una imagen mental del ser y nadie puede pretender su posesión exclusiva. Es tu esencia misma. Puedes acceder a ella inmediatamente con el sentimiento de tu propia presencia, la conciencia yo soy, que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello. Por eso solo hay un pequeño paso entre la palabra ser y la experiencia del ser. Y esto es muy interesante, porque cuántas veces en la sociedad, ¿verdad?, decimos, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy licenciado en biológicas y además he hecho un máster y trabajo en esta empresa, tengo una hija y ¿cuántas veces nos definimos así? Es decir, no estamos hablando de yo soy, sino yo soy por lo que tengo, por lo que tengo. Nos definimos ahora mismo en la sociedad actual qué es lo que soy. Y incluso preguntándole a gente, a amigas mías, cuando le preguntas ¿y qué eres en realidad? Si no dicen lo que tienen para definir lo que son, eh, realmente no saben qué son. Entonces, bueno, pues aquí hay un reto en descubrir que si no tuviera nada en la vida, si estuviera en una isla desierta y no tuviera nada, y además en la isla sería imposible de poseer cosas porque pertenecen a la isla, imagínate, entonces, ¿quién serías en realidad? Bueno, es una pregunta que te la puedes contestar y, y bueno.
bueno, y ver qué ocurre, ¿no? Vale, pues seguimos leyendo. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? Y ahora pasamos a la práctica con esta pregunta. Es decir, ¿vale? Ya sé que si no tengo nada voy a explorar a ver quién soy, pero me encuentro con un obstáculo, que es lo que dice la pregunta, ¿no? Quiero experimentar y quiero irme hacia adentro, quiero ver quién soy, pero me encuentro con un primer obstáculo. Seguimos. La identificación con la mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. Ser incapaz de dejar de pensar es una enfermedad terrible, pero no nos damos cuenta de ella porque casi todo el mundo la sufre y se considera algo normal. Este ruido mental incesante te impide encontrar el reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso yo fabricado por la mente, que lanza una sombra de miedo y sufrimiento. Veremos todo esto con más detalle. El filósofo Descartes creía haber encontrado la verdad fundamental cuando enunció su famoso aforismo pienso, luego existo. De hecho, expresó el error más básico de equiparar el pensamiento con el ser y la identidad con el pensar. El pensador compulsivo, es decir, casi toda la gente, vive en un estado aparente de separación. En un mundo locamente complejo de continuos problemas y conflictos. En un mundo que refleja la galopante fragmentación mental. La iluminación es un estado de totalidad en el que estás unificado y por lo tanto estás en paz. Me voy a parar aquí porque expresa dos cosas muy interesantes. Primero te dice que tienes un estado aparente de separación. Uno se puede preguntar aquí, ¿de separación con qué? Y luego más adelante dice, la iluminación es un estado total en el que estás unificado. Y también uno se puede preguntar, ¿unificado y unido a qué? Entonces es bueno, por lo menos a mí me ha servido bastante en el que conforme vayamos en ir leyendo y conforme vaya leyendo, pues hacerte preguntas, porque dicen que, bueno, cuando te haces preguntas justo es cuando avanzas, ¿no? Y yo invito a que se hagan muchas preguntas, todas las que puedan ser y que nadie se crea nada que no encaje con lo que no entienda. Es decir, esto ya de los dogmas que nos han metido en la cabeza ya pasaron. Ahora somos seres en el que nos podemos preguntar las cosas, queremos saberlas, queremos saber de dónde venimos, cómo somos, quién somos, pero que encaje con, de momento, o por lo menos que nos lo expliquen con nuestro pensamiento, con nuestra manera de pensar. Entonces aquí yo te invito a que empieces a pensar porque a veces piensas y no llegas a nada y conforme vamos leyendo nos lo va diciendo más o menos. Pero empieza a pensar de qué estamos separados y a qué nos tenemos que unir. Vale, entonces, a ver, que se me cae. Sigo, a ver. Y ahora dice, eres uno con la vida en su aspecto manifestado, el mundo, y también con el yo profundo y la vida no manifestada. Eres uno con el ser. La iluminación es el final del sufrimiento y del conflicto continuo, tanto interno como externo, pero además es el final de la horrible esclavitud que produce el pensamiento incesante. Es una liberación increíble. La identificación con la mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquean toda verdadera relación. Esa pantalla se interpone entre tú y tú mismo, entre tú y tu prójimo, entre tú y la naturaleza, entre tú y Dios. Crea la ilusión de separación, la ilusión de que tú y el otro estáis totalmente separados. Entonces te olvidas del hecho esencial de que debajo del nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, eres uno con el todo, con todo lo que es. Cuando digo te olvidas, quiero decir que ya no puedes sentir la unidad como una realidad evidente en sí misma.
Puedes creer que es verdad, pero ya no sabes que es verdad. Y una creencia puede ser reconfortante, pero solo cuando la experimentas llega a ser liberadora. Pensar se ha convertido en una enfermedad. La enfermedad se produce cuando las cosas no están en equilibrio. Por ejemplo, el proceso de multiplicación y división celular dentro del cuerpo no es nada malo, pero cuando las células proliferan sin tener en cuenta la totalidad del organismo, tenemos una enfermedad. Y la nota que viene aquí, nota, es muy interesante, porque cuando uno empieza con estos libros, empieza a decir, bueno, con lo que nos ha costado al ser humano diferenciarnos de los animales para poder pensar. Y ahora resulta que la mente, que nos ha traído toda la tecnología y todos los avances científicos, ahora resulta que es el obstáculo para yo encontrar mi realidad. Bueno, entonces dice uno, entonces la mente no es buena, o qué pasa ahora. La nota es muy interesante, dice Carl. La mente es un instrumento soberbio si se usa correctamente. Sin embargo, si se usa incorrectamente, se vuelve muy destructiva. Para decirlo con más precisión, no se trata tanto de que uses la mente equivocadamente, generalmente no la usas en absoluto, sino que ella te usa a ti. Esa es la enfermedad. Crees que tú eres tu mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de ti. Bien, entonces sacamos de aquí otra vez lo mismo, ¿no? Te olvidas del hecho de que debajo del nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, es decir, mi cuerpo, yo, tu cuerpo, tú, tu coche, la casa, ese árbol, es decir, de las formas, dice que eres uno con el todo, con todo lo que es, con la vida. Entonces, os invito aquí a leer el primer verso del libro que se llama Tao Te Ching, que lo escribió Lao Tse, en el que te da mucha luz a qué es Dios, ¿no? Te dice, él lo llama Tao, Tao, que es como todo lo que tiene forma y lo que no tiene forma. Y habla mucho de cómo se conforma el mundo, porque divide el mundo de las formas con el mundo de las no formas. Y está muy bien leerlo, un poco, es muy cortito, es un verso, es muy cortito y te puede empezar ¿no? a enfocar de qué estamos hablando, ¿vale? Aquí se puede un poco resumir, estamos hablando del mundo de las formas y del mundo de las no formas, de que nos sentimos separados y sin embargo no tenemos la conciencia de unión. Y él dice con la vida, habrá que ir viendo un poquito más, ¿no? ¿Qué es la vida? Es decir, ¿por qué me siento separado? ¿Y cómo me puedo unir? Si realmente ahí es donde radica el final del sufrimiento, ¿no? De aumentar mi conciencia, de tener esa conciencia del ser para experimentar la unidad. Bien, iremos leyendo un poquito más. Pero vamos a dejarlo aquí porque son ideas muy interesantes que, bueno, pues hay que ir un poco meditando. Un beso y desde ahora os invito a practicar el ahora, la presencia, de sentirme presente en cada momento y también os invito pues a compartirlo en mi blog. Un beso y hasta ahora.